creo que ahora tenemos miedo del qué dirán los demás, porque ahora el ser racista ya se ve mal, pero no quiere decir que nosotros no lo seamos en el interior. Aunque la incomodidad suele ser esa sensación que en automático nos hace parar. Parar de hablar, parar de hacer, parar de sentir, inclusive parar de ser. Aunque estar incómodo es algo a lo que por naturaleza le huimos. Nosotras te invitamos a que te incomodes un poquito. Porque ¿sabes qué? Incomodarse también puede ser mágico y liberador. Porque es justo en la incomodidad donde hay un lugar para crecer. Yo soy Aldana. Y yo soy Tatiana. Y te invitamos a que confíes en nosotras y te acomodes para incomodarte, hablando de esos temas que preferimos pasar por alto. Hola con todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde les coja. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos otra vez. Hoy vamos a tener un episodio que en realidad estábamos esperando hacerlo casi desde el inicio, topamos este tema. Hoy vamos a hablar del racismo. Y como no tenemos mucha más referencia, vamos a hablar del racismo en Ecuador, pero creemos que esto es algo que pasa mucho en toda Latinoamérica porque compartimos más o menos una misma historia. Pero yo no sé de historia y la Tati tampoco, así que por eso hemos invitado el día de hoy a Héctor López. Lo estábamos siguiendo desde hace un montón de tiempo y queríamos que venga. Muchas gracias por estar. Tiene un perfil hermoso en Instagram que se lo recomiendo muchísimo, se llama Los Ladrillos del Ecuador, donde sube información. A mí me encanta porque a mí me encanta la historia y sube información súper interesante, así que aquí estás. Muchas gracias por venir otra vez. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado de estar aquí y hablar de este tema tan interesante y un poco desconocido también, ¿no? A la final desde la perspectiva histórica aquí en el Ecuador. Verás, o sea, nosotros estábamos hablando con la Tati y dijimos, o sea, racismo existe, ¿estás de acuerdo? O sea, totalmente, es evidente. O sea, racismo en el país existe, de que realmente somos una sociedad que sí tiene sus calificativos permanentes y sus expresiones permanentes de discriminación con base en, eso te iba a preguntar, en la raza o en la etnia o en la clase social inclusive, sabemos que es evidente. Así que un poco lo que queremos topar es, ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué somos racistas? Pero antes. ¿Cómo entiendes tú el racismo? Bueno, para que nos entiendan de qué vamos a hablar. Bueno, el racismo yo lo entiendo como el apego a tu propia etnia y a creer que tu etnia de alguna manera tiende a ser superior a las demás. Quizás no como lo pensaban quizás los nazis, ¿no? Pero, no a lo Hitler. Exactamente, pero sí como que la mía es más preparada, es más educada, la mía tiene más derecho que las demás. A veces eso ni siquiera lo percibimos desde nuestra perspectiva porque hay que hacer un trabajo personal para entender que sí lo tenemos, ¿no? Y después se ve reflejado precisamente en diferentes niveles de desprecio que puedes tener hacia las demás etnias, ¿no? Hacia la raza negra, hacia la raza indígena, hacia los asiáticos, o hasta los mismos mestizos que tienden a verse de una manera más parecida a los indígenas, más parecida a los negros, qué sé yo, ¿no? Entonces, y tiendes como a menospreciarlos, a menospreciar sus propias aptitudes, sus capacidades en el trabajo, y no les permites ascender de la misma manera que puedes ascender tú o que asciende una persona extranjera, un blanco, por ejemplo, ¿no? Ok, sí. Nosotros estábamos investigando un poquito y, bueno, para los que nos ven, veíamos que hay una diferencia entre ser racista y, bueno, entre la raza y la etnia. Entonces decía un poco la definición de Google, pueden buscar, que la raza tiene que ver con características de orden físico y la etnia con características de orden más bien como cultural, como el mismo lenguaje, las mismas costumbres, la misma historia inclusive. Y luego ahí veíamos también el clasismo y me pareció bien interesante que alguien decía que el racismo está muy unido al clasismo, porque normalmente las razas que se consideran superiores también tienen una clase social superior, porque acceden, justo lo que dijiste, a más privilegios. Entonces, bueno, entendido esto, ahora sí, Marco. ¿Por qué somos racistas? ¿Por qué somos tan racistas en Ecuador? Bueno, el tema del racismo en el Ecuador y bueno, la división en realidad, porque como tú dices está relacionado también a la división de clases, ¿no? Es algo que viene no solamente desde la llegada de los hispanos, que mucha gente asume eso, ¿no? Es algo que viene de siempre. El ser humano tiende a crear diferentes estratos, diferentes clases, desde siempre. Lo mismo sucedía con las nacionalidades indígenas, por ejemplo, en el Imperio Quechua, con los incas. Evidentemente, los incas eran una élite que no se mezclaba con la gente de abajo, no se mezclaba con las culturas que iban conquistando, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, las panacas imperiales de los incas siempre
tenían un nivel superior. Entonces tú ahí ya detectas un corte social de alguna manera, ¿no? Dentro de las pirámides. Y luego llegan los hispanos, que evidentemente, como te digo, esto es algo muy humano, hay que entenderlo desde esa perspectiva también. Entonces llegan los hispanos y ahondan aún más esas diferencias, en este caso llevados por el tema del color de la piel, que tiene muchísimo que ver allí. Si bien los hispanos en un inicio se mezclan también con los indígenas, que es algo que el hispanismo reproduce muchísimo en su discurso, se mezclaron solamente con la élite indígena, no se mezclaron con el pueblo indígena. Wow, se mezclaron ¿en serio? solo con la élite, es decir, el conquistador se casó con las princesas incas, por ejemplo, ¿no? No es que se fue y se casó con la primera que encontró por allí caminando en el Capacñán, no, buscaron específicamente a las élites. El Capacñán es el camino del Inca, como la panamericana de la época. Me gusta que digas esto porque yo realmente asimilo mucho este tema de la discriminación que viene con el racismo y todo lo que estamos hablando en este momento. Yo lo asimilo mucho como el daño que nos hizo el colonialismo, esta idea totalmente también. humana. ¿Cómo es culpa de los españoles todo claro, esto? Eurocentrista, cómo nos criaron así, muy colonialistas. Ellos vinieron a conquistarnos y ellos eran la raza superior y esta imagen europea, blanco, rubio. Hegemónica y etcétera. Pero wow, o sea, siempre ha habido discriminación, como dijiste, desde el punto de vista humano, tendemos a segmentar, ¿no? Tendemos a estructurar, a agrupar, así funciona nuestra mente, o sea, todo el tiempo hacemos eso. Quizás para entender eso habría que ahondar muchísimo más, pero siempre ha sucedido. Por ejemplo, los incas hablaban un idioma diferente incluso al del pueblo. Ellos hablaban el puquina, entre ellos como élite, las panacas imperiales, y lo más alto de la administración, claro, y el resto del pueblo pues hablaba quechua. Entonces, incluso desde el punto de vista del idioma, tienen una segmentación súper importante que, como digo, eso sí, es evidente, se ahonda con la llegada de los castellanos, de los españoles, tiende a ahondarse muchísimo más. Y como te decía, pues ellos se unen con la élite, no estaban como para unirse con cualquiera. Entonces ellos tenían una discriminación, volviendo a las definiciones previas, como de etnias, ¿no? En el tiempo pre-español, más bien como de etnias, porque claro, luego lo que viene en cambio sí es racismo, que es como tú dices, en cambio se fijan en los colores. Entonces, que más morenito, que menos morenito, que los ojos azules, que los ojos verdes. O sea, y los rasgos también, claro, ¿no? eso es físico, ya se hace netamente físico. Entonces, wow, me vuela la mente pensar que también había estas cosas, pero claro, es obvio, ¿no? ¿Por qué no? Exacto, bueno, es que al menos en existe. historia tendemos a pensar que todo lo que es pre-español era medio un Edén, todo era idílico por aquí. Claro, sí. Pero no, pues bueno, eran, porque nosotros no somos los quechuas, ¿no? Eran seres humanos, ¿no? Que tenían las mismas puntos malos que podía tener un europeo, que podía tener un africano o un asiático. Entonces, pero claro, nuestro sistema educativo, que es lo que tú decías, que es un sistema educativo súper nacionalista, que nace en los años 40, del que tengo un video que se volvió bastante polémico precisamente por tocar esos temas. Sí, tendió a tratar de buscar la identidad a través de lo que había antes de los españoles, ¿no? Y de esa manera como a idealizarlos. A buscar que nuestra identidad, somos buenos, somos las mejores personas del mundo precisamente por ese legado indígena, desconociendo todo lo malo que también pudo haber sucedido y de esa manera llegando a un punto histórico de falsedad, de alguna manera, de haber creado un falso histórico realmente al respecto, una leyenda. Oye, bueno, entonces ya vemos que los pobres españoles han sido mal juzgados y ahora... No mal juzgados porque también... Pobres españoles. No, nada que ver. esto, por favor. No, bueno, pero no han sido los únicos. Claro, es no han sido los únicos, o sea, es que Sí, es claro. verdad, yo sí pensaba como que vivían tan felices, nadie se discriminaba por igualdad. No, y ahora, tanto, pero... salvo los sacrificios a los dioses, pero de ahí todo bien. Y ahora, Con las conquistas. ¿O tú crees que llegaron hasta el norte de lo que ahora Tienes toda es, la de lo que ahora es razón. Colombia, tomando té de coca con ellos, sentándose y diciendo, bueno, vamos a conquistarles? Claro. ahora sí eran bien sanguinarios. Por ¿no? supuesto, La las verdad, sí eran bien conquistas. Es una sanguinarios. guerra a la final. Sin duda, y Oye, todo ¿y lo de que nos dónde robaron, viene entonces no siguen esto? robando. Ya. ¿Y de dónde vienen entonces todos estos términos que, o sea, son fuertes? Ahora, gracias a Dios, al menos vamos por ahí, ya no es tan políticamente correcto como decir cosas como, este longo, este cholo, este negro, y así, ya no se escucha bien. O sea, alguien dice eso y tú dices,
¿qué le ¿Qué le pasa? pasa? Señor, ¿qué le pasa? Ajá. Claro, antes era muy usual. Y yo digo antes, yo me acuerdo de esto siendo chiquita, o sea, tampoco tengo tanta edad, o sea, ¿qué serán? Unos 25 años que yo escuchaba eso con mucha normalidad. Y ahora No, ya la no. generación de nuestros abuelos, o por lo menos mis abuelos, mis abuelitas, sí es de racistas, racistas. Sí, Las ellos mías no también. tienen problema de decir, Sí, las huelen mías feo, también. apestan. A mí que ni se me acerque un negro, no se te ocurrirá estar ahí relacionándote con racistas, racistas. O sea, sus comentarios así, Sí, racismo sí, en mi total. caso también. Y creo Porque que era es la el caso norma. de la mayoría de Era personas. lo normal, así. por eso no tienen empacho en decir ese tipo de cosas. Claro, en claro, que a efecto. uno le suena es como, hijo de madre, pero en la casa no digas aquí, por favor, qué Re- vergüenza. A mí me retumbaban los oídos. Y mis Sí, porque papás yo así digo, no como, les voy a "Tati, no les cambiar, digas nada". pero por favor no lo digan así, porque sí, a veces suena súper grosero. Entonces, un poco como que, ¿cuál es esta diferencia así? O sea, ¿por qué decimos a unos longos? ¿Por qué a otros cholos? ¿Por qué a otros montubios? ¿Por qué a otros...? O sea, bueno, en el caso de los afrodescendientes, por supuesto, se entiende de dónde viene el insulto, que no debería ser. Ya, esto de los nombres es bien interesante porque esto sí se puede rastrear hasta la época hispánica, es decir, ya con la conquista española. ¿Por qué? Ellos crean una pirámide absoluta eh, de etnias, de razas, ¿no? De una manera como para poder controlar, saber quiénes son los que controlan realmente el Estado, quiénes controlan el gobierno, porque claro, empiezan a haber mezclas, ¿no? Entonces el Poder. español se mezcla con la India, entonces el resultado de esta mezcla, al ser español, ¿tiene o no tiene derecho a un puesto en el gobierno, a un puesto Miércoles, claro. de poder, ¿no? Ujú. El negro que se mezcla con el español, ¿también tiene derecho a un puesto de poder? No, es evidente que nosotros como imperio queremos que o sea, lo que nosotros queremos sea lo que prime. Y esto solo pueden lograrlo personas que vengan directamente desde nuestro imperio, no con una mezcla que responda a los intereses de América, por ejemplo, en este caso. Entonces empiezan a segmentar la población para que siempre el peninsular, que es quien va a estar en los puestos de gobierno, luego vengan los hijos de peninsulares que de todas maneras van a responder a los intereses de sus padres y por ende a los de la península, al gobierno central que está en Madrid. Y Pero luego, hijos entre españoles. exactamente, O sea, los criollos. los criollos. Eso sí nos dijeron bien en clase. Que se mantuvieron en el poder Claro. y son quienes planean la independencia. Realmente Sí. la independencia es criolla, es de descendientes de españoles. Y luego las otras clases sociales que ya no van a tener acceso al poder. Entonces, estos nombres nacen de los que usamos hoy, nacen de esta idea de que cada clase de estas que ellos fueron segmentando tenga un nombre. Por ejemplo, el mestizo, ¿no? Que es la mezcla de blanco con indígena. Hay el sambo, que es la mezcla de blanco con negro. Y a partir de allí empiezan ellos a darle nombre a las diferentes mezclas. De sambo con negro se va a llamar salta para atrás, por ejemplo, porque hay un Ya salto hacia me atrás. O sea, entendí clarito. ya habías adelantado. Mejorado. Ya habías mejorado Y te otra vez te regresas. fuiste. Claro, quedó clarísimo. Exactamente, ¿no? Entonces, La Tati se choca. No puedo con esto. Nunca había ¡Qué escuchado. discriminatorio! Nunca había O sea, escuchado, basta. pero claro, entendí la idea de que hablan de mí. entonces todas las Madre mezclas mía. empiezan a tener su nombre y de esa manera cada grupo social se va a sentir más elevado que el anterior. Porque claro, yo no soy un salta para atrás, yo soy Un sambo. un sambo. Soy mejor que tú. Exactamente. Entonces, Y esto estaba normativamente regulado. Perdón, claro, mi incluso cabeza hay abogada. bastante, hay una pintura muy famosa de la Nueva España, lo que ahora es México, que retrata todas las diferentes clases sociales. Y ves, por ejemplo, las familias que se formaban, ¿no? De blanco e indio, nace mestizo. Y ahí está un señor blanco con una india y el niño mestizo. Oye, de negro, y así, hay había pinturas de diferencia eso. entre blanco e indígena, pero de la realeza indígena e indígena, pero del pueblo indígena, o eran igual mestizos. No, en este caso todos son mestizos, pero como te digo, los castellanos que ya los conquistadores en primer lugar son los que intentan mezclarse con los indígenas, pero solo con la élite. ¿Por qué? Es que hay una razón, siempre casi todo se mueve realmente por temas políticos y económicos, no realmente por raciales al inicio, al menos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el casarte con la hija del emperador de los indígenas, Claro. pues obviamente Capaz te te ahorras una representa guerra. poder, Claro. exactamente, te puedes ahorrar una guerra, te accedes a los círculos de poder indígena. Claro, el ¿no? acceso a derechos, en definitiva, Claro. que es como Exactamente. esto de, ya tú sí eres ciudadano, tú puedes tener estos, acceder a la educación, acceder a esto, acceder a cargos políticos, acceder al voto, acceder a todas estas cosas. Wow. Evidentemente, ¿Y por ahí va. qué son los
¿Qué son los cholos? Que se usa un montón y un tiempo estuvo full de moda, como que decían, ay, qué cholo, y también con este del cholito y del moti, bueno, tal vez los que nos vean nos escuchen, pero creo que la Pero eso es mayoría cultura sí. millennial. O sea, espero Es que millennial, se vayan a claro, buscar en nosotras YouTube, lo que somos era ni en vivo ni millennial. en directo, que, oye, ¿qué tenés ese programa? Otro día hablamos de eso, un día vi, qué discriminatorio ese Qué programa. terrible. Qué sí. terrible, pero No lo en vi, ese- pero me acuerdo. En ese tiempo todo el mundo se moría de la risa y yo creo que se puso muy de moda esto de que del cholito y el cholito en el otro, ¿cómo se llamaba? Bueno, No en era fin. como el moti, el Moti, pescado. pescado. ¿De dónde El viene? cholito. Que ¿De están dónde? llenos de estereotipos realmente. Exacto, llenos. Exactamente. Qué bestia, cómo veíamos eso. Bueno, en serio es para otro episodio. Pero ahora, en cambio, yo sí tengo curiosidad porque igual se utiliza. Yo sí escucho como, ay, qué cholo esto. Y es como para decir, como los mexicanos dicen que naco me suena, que es como que no está tan lindo, que no está, no sé. De hecho, en México el Para término insultar, ¿no? cholo en la cultura mexicana también existe, es decir, no es algo exclusivamente del Ecuador. Si tú te fijas, por ejemplo, Caramba. no sé, en películas o en series, hablan del cholo, que es esta persona que es un mestizo de rasgos indígenas, pero mestizo a la final, es decir, no es un indígena, es un mestizo aindiado, por así decirlo, ¿no? Que tiende a adoptar la cultura primordial del lugar. En este caso, por ejemplo, sucede mucho en el sur de los Estados Unidos, en la zona de California, Texas, del cholo. Es esta persona que tiene estas facciones, estos rasgos aindiados, pese a que es mestizo, pero actúa como un estadounidense. ¿Ya? Wow. Entonces eso es un cholo, se pinta, se maquilla como estadounidense y claro, evidentemente, te vistes así, pero evidentemente la moda también responde, por ejemplo, a factores de cómo luce tu piel y cosas por el estilo. Es un Entonces, estereotipo. exactamente. Blanco y Entonces heteronormado, generalmente. se nota claramente que ese maquillaje que usan no es para ellos, entonces es como, está tratando de parecer algo que no es, básicamente. Entonces Aunque de la allí viene ese mona se término viste. cholo, Qué loco. algo así. Exactamente. Claro, por eso el término se hace medio peyorativo, porque claro, es como que estás tratando mucho por ser algo que no es, y por eso se ve como qué cholo es, Qué se cholo. ve mal. Ajá. Ahora entiendo, es que a mí me encanta la etimología y el significado detrás de las palabras, entonces entiendo mucho así qué pasa. ¿Qué pasó? De hecho, si tú dónde te viene? fijas por ese cho, o sea, es claramente proviene del náhuatl, del idioma de los mexicas, de los que habitaban México, que mal les decimos aztecas, su nombre real es mexicas. Entonces, como Mira. chocolate, Mira. que se escribe inicialmente con X, y cholo viene de allí mismo, se escribe con X, cholo. Entonces es una wow. palabra que aunque lo usemos mucho en el Ecuador y pensemos que incluso puede sonar Yo pensaba que era probablemente nuestra. a quechua o algo así, Ajá, no. en realidad es mexica. Wow. ¿Viste? Mi ¿Cómo cabeza, estamos sí, así, aprendiendo? sígueme enseñando. Oye, y Longo, una amiga mía que es antropóloga, ella, bueno, yo no sé si siquiera diga bien esto, creo que ella sabía hablar quechua, y una vez me explicó que significaba simplemente joven, como un hombre joven, nada más. Digo, ¿y a qué punto esto tergiversamos tantísimo que es un insulto? O En sea, efecto, desconozco el momento en el que esto de ya utilizar la palabra longo, que en efecto es un hombre joven, o sea, no es joven, no es adolescente, bueno, sí es un adolescente para los estándares de la época, ¿no? Pero ya estás como cruzando el umbral hacia la madurez, ¿no? Desconozco por qué lo llegan a hacer, pero es probablemente relacionado a esto, o sea, todavía no eres un hombre útil a la sociedad, probablemente, ni siquiera en la sociedad indígena, todavía estás en esa transición. Entonces, este longo todavía no está, no nos es útil todavía a Es los productivo. blancos, no nos es productivo, entonces eres un longo todavía. Y probablemente, porque las palabras no siempre, a lo largo de los diferentes siglos de historia, no siempre se las usa por etimología exacta, sino que va cambiando de acuerdo a los usos que les va dando la gente y les va dando nuevos significados. Por ejemplo, salario, ¿no? Que evidentemente significa que te pagan con sal y ahora nos pagan con dinero. Entonces va cambiando Ay, eso. no Y lo sabía mismo ha eso, sucedido wow. con longo. Voy a anotar esto. Ok. Entonces ya entiendo de dónde viene y es un término que se usa súper, súper despectivamente. Creo que más despectivamente que cholo. Como que Sí. cholo medio dices así, ay, está medio cholo. Y dices así como para decir no te gustó algo. Pero es que se parece más a lo nuestro el cholo, porque está buscando parecerse a lo blanco, a la élite, ¿no? Entonces, por eso no está tan mal visto el cholo, es como que, o sea, qué sé yo, esta ropa que no es de marca, pero que en vez de Gucci es Cuchi. Entonces, se ve igualito, todo, tú sabes que no es, eso es cholo, ¿ya? Pero longo es ya literalmente la shiguera que vas y compras en el mercado artesanal.
Claro, Cierto, claro. tienes Así toda la se razón, usa. así se usa. Claro, claro. Así se usa. Tienes toda la razón. Es una pena que usemos tanto como estos vocablos para discriminar, pero ¿sabes qué? Otra cosa sí me vuela a la mente, que es como todo el mundo, de cualquier condición, de cualquier edad, yo, o sea, he visto que se ve racismo en todos los ámbitos, en todas las clases, en todo el mundo. Escucho que cuando quiere sentirse superior sobre algo o quiere tratar mal a una persona, lo primero que hace es tratarle así, como, es que este es un no. ¿Pero de qué? No ¿De qué entiendo. estamos hablando? ¿De qué estás hablando? Así, Sí. como, pero no es como que uno pensaría que solamente los blancos rubios, estoy pintada el pelo, ¿no? Así, van a hacer eso, pero no, yo he escuchado, es como transversal, o sea, completamente transversal. Me impresiona muchísimo y creo que tal vez tiene que ver con esto que decías, que en realidad no es una cosa de los españoles, no, es una cosa del ser humano. Es como natural. Es humana. Bueno, ojalá que no. Tal vez, ojalá que sea por el sistema nomás, que necesitamos sentirnos un poco más por arriba de otras personas, ¿no? Es por esto que el capitalismo tiene Eso la yo. influencia que tiene. Es decir, Exacto. de un punto de vista muy individual. No te importa el otro, no te importa pisotearle, Exacto. no te importa nada. Eres tú, esa individualidad, y el costo que sea, yo tengo que ser A eso más, iba, por eso ser dije, ojalá mayor. que no, ojalá que sea por el sistema. Y por eso me como refería a toda eso. la explotación, toda la discriminación, y además les interesa que siga el pueblo pobre, siga el pueblo pudiendo someterle de la forma en la que le están Y es sometiendo. un sometimiento medio psicológico, ¿no? Porque por esta es igual que la naturaleza. violencia estética que te dice, pues, es otro tema, que la violencia estética con las mujeres, pero si es que a ti te dicen que lo lindo es medir 1,80 y Claro. ser delgado, ser blanquísimo, tener los ojos celestes, ser rubio, tener el pelo rizado, Ajá. y no eres ni un poco. Siempre Entonces arreglada, imagínate, flaca. todo el tiempo vas a estar inconforme y todo el tiempo vas a querer Por supuesto. gastar para llegar a ese estereotipo. Pero si te fijas cómo a la final todas estas cosas que ustedes han económico. mencionado llevan al tema de un poder económico sobre es todo. económico, claro. O sea, al final son solamente como trampitas, pero Ujú. para que sigas consumiendo. O sea, al final del día es para O eso. el sentirte superior generalmente es porque, mira, yo vivo en un mejor barrio que el tuyo, o sea, hay una diferencia abismal, qué sé yo, entre Chillogallo y Solanda. O sea, de todas maneras, ambos están dentro de un mismo estrato social, pero si yo vivo en uno o en otro, ya me marca una diferencia y me voy a sentir mejor que el otro, ¿no? Entonces, casi siempre esta segregación está llevada al tema económico. Lamentablemente, las etnias, las razas también se asocian a un nivel económico también, ¿no? Ajá, Porque sí, no han tenido lo que tú clasismo, decías, entiendo, ajá. no han tenido las oportunidades de escalar socialmente, económicamente, entonces quedan asociadas implícitamente a un nivel Poder socioeconómico y evidentemente a una escala dentro de la pirámide racial, por así decirlo, también menor. Por supuesto. Es el racismo estructural, ¿no? Ujú, Que está total. conectado con todo este Con tipo todo. de discriminaciones y además la pobreza y demás, todas estas cuestiones. Oye, ¿crees que somos menos racistas que antes? Em, O sea, ¿crees que hemos mejorado? No, yo no creo que seamos menos racistas que antes. Creo que ahora tenemos miedo del qué dirán los demás, porque ahora el ser racista ya se ve mal, pero no quiere decir que nosotros no lo seamos en el interior. A veces incluso se nos salen términos, yo estoy seguro que ustedes, igual que a mí, que hemos tratado de luchar un poco contra esta idea preconcebida con la que nos criaron desde que éramos niños y todo eso. A veces se nos salen términos exactamente Sí, por como qué supuesto. cholo, Sí, o no me voy a ir a ese lugar, está bien cholito, cosas por el sí. estilo. A veces En todavía... esos huecos yo no entro. Exactamente, Sí. ¿no? O dices, es que mira la clase de gente que hay, Ujú. ¿no? Entonces, de todas maneras, todavía se nos salen a pesar de que hemos tratado de ya no hacerlo. Entonces, yo creo que no va a desaparecer, la verdad. ¿Crees que no va a desaparecer? Yo creo que no va a Es desaparecer. que ya el con la racismo. explicación que nos diste de los indígenas, yo tampoco creo ya en ese punto. ¿Saben que o sea, yo en realidad pensaba que sí era un poco menos el racismo y un poco estábamos, no sé, mejorando como humanidad, pero no, después que hubo las paralizaciones del paro nacional y todas estas cosas, todos esos discursos totalmente racistas, que yo decía, y así, pues ver los estados de todas mis amistades, bueno, de todas, perdón, ver estados, ver comentarios, ver que compartían tantas cosas racistas, para mí fue de qué está pasando, en dónde vivo, y gente así como muy cercana a mí, las noticias también, los políticos, gente que sin ningún problema públicamente dan discursos totalmente racistas, xenofóbicos.
de discriminación pura, que a mí me supera mi entender, pero yo veo que todavía lo tenemos muy, muy plasmado. Sí, y es porque yo te digo, o sea, yo pienso que es algo muy humano el buscar sentirse superior de la manera posible frente a los demás. Y creo que el racismo es como lo más fácil porque es lo más evidente, ¿no? La forma de tu cara, el claro, color de tu piel es claro. como lo primero que se puede notar sin necesidad de irle a preguntar, y bueno, ¿tú estudiaste en la universidad? Wow, ¿y ¿Cuánto tú qué ganas? piensas? O cosas así. Ay, qué horrible que son esas preguntas, ¿no? Has cachado que también hacemos eso luego. El siguiente nivel de discriminación, después de que pasaste el físico, va al otro. ¿Y tú qué haces? ¿Y ¿A qué te cuánto ganas? dedicas? Es como que te están tasando así para O sea, ver ¿dónde ¿cuánto trabajas? ganará? ¿Dónde La vives? conversación de Tinder. ¿Dónde ¿Y a qué te vives? Sí, sí. ¿Dónde vives? ¿Y por dónde? ¿Y por dónde vives? Por supuesto. Es que claro, como tú decías, el tema de los barrios también es como que Hemos más o menos te caído, van sí. tasando, ¿no? Que es literalmente. Pero siempre ha sido así. Fíjate que, por ejemplo, en la época colonial, los barrios dentro de Quito, por ejemplo, hablando específicamente de la ciudad, estaban bien segmentados. La élite vivía alrededor de las plazas, la Plaza Grande, la Plaza de San Francisco, la Plaza de Santo Domingo. Claro. Y a los indígenas en particular, los mestizos sí vivían un poco también dentro de la ciudad, pero a los indígenas en particular es como que les hubieran asignado un corral afuera de las ciudades. En San Blas, en San Roque, la élite indígena vivía en San Roque. O sea, San Roque es un barrio de élite indígena Qué realmente. interesante. Y el resto, San Blas al norte y pasando la quebrada de Uruguangayacu, que ahora es la avenida 24 de Mayo, es decir, medio a los pies del Panecillo, todo el resto de los indígenas del pueblo, por así decirlo. Entonces, como ves, esto de los barrios también tiene un origen de segmentación, y no solo hispano, si nos vamos más atrás, por ejemplo, en el Cusco, hay barrios también que son dedicados a los obreros, por así decirlo, ¿no? El barrio de la élite. Entonces, esto de la segmentación por barrios tampoco es muy ajeno al proceso histórico. Wow. Me acordé ahorita que cuando estábamos en el cole, y no sé si te acuerdas, nos mandaron a leer un libro que se llamaba Ecuador, Señas Particulares, y no me acuerdo el nombre del autor, pero Me este encanta tu libro... memoria. Es que me encantan estos temas. Me Yo así feliz, aquí no te Tú ni vayas. te acordabas del libro. No, yo siempre se lo digo, estoy segura que no te acuerdas. Es que ella y yo fuimos al cole juntos. Entonces, bueno, pero me encantó este libro. Yo me lo leí pucha, en una tarde, así fue como wow. Y él decía, por ejemplo, que los barrios más caros de Quito, todos tienen vista. Entonces, como que Miravalle, Bella Vista, así decía, porque la élite siempre están arriba para ver. Yo, A González Suárez uf, ahora, ¿no? claro, González Suárez. Y decía, los nombres responden a eso o la ubicación. O sea, ¿cachas eso? O sea, es que nada es por nada. O sea, todo tiene una razón y no es tan aleatoria como, ay, qué bonito este árbol, sino como desde aquí puedo observar. Claro, Está y te pasando. sientes más arriba. En Te efecto, sientes los más arriba. barrios generalmente de élite están hacia arriba. Si tú te fijas, por ejemplo, San Roque de élite indígena también está en una Por eso me pendiente. puse a pensar en esto, digo, pero es una élite indígena, o sea, como de antes de los españoles, o cuando vinieron los españoles y se mezclaron con la élite indígena. Los les mandaron españoles, para allá. cuando llegan los españoles, no toda la élite indígena se mezcla con los españoles. Hay élite indígena que continúa siendo indígena y continúa mezclándose con la misma élite indígena. Por ejemplo, el hijo de Atahualpa, Francisco Auqui. Él tenía sus propiedades cerca de la plaza de San Francisco, que para ese momento es como lo cercano hacia San Roque, ¿no? Entonces, ellos ya después sí se llegan a mezclar con los españoles, pero en un inicio son élite indígena que se mezcla solo con la élite indígena, es decir, continúan con los mismos costumbres sociales que durante la época del Tahuantinsuyo, de los incas, ¿no? Entonces, la gente, los indígenas de élite que te digo de San Roque, eran generalmente indígenas, pero élite. Ellos no se iban a mezclar con el de San Blas ni con el de San Sebastián, que es la zona que te digo de los pies del Panecillo. Oye, pero los españoles que vinieron eran españoles que más bien, en teoría no eran élite, más bien todo lo contrario de España. Qué bestia, qué pobrecitos la élite indígena, no sabía con qué se estaba metiendo. No sabían, ellos Claro, aprovecharon, básicamente. Claro, ¿no? ellos, o sea, los españoles literalmente ascendieron, digamos, en tema social ampliamente, porque ellos en España no eran realeza ni muchísimo menos. Claro, eran campesinos generalmente, gente que muy pocos sabían realmente leer y escribir. Bueno, por allí también hay esa leyenda que seguro han escuchado, que todos los que llegaron acá a América eran todos ladrones. Ah, sí, sí, Eso sí, sí. sucedió solamente en los 2 primeros viajes de Colón. Los demás ya venía gente como, mira, medio como el migrante latino que va a Estados Unidos, ¿no? Es gente del pueblo, pero gente buena, gente que está Me encanta buscando esta comparación. un mejor futuro, por así decirlo, ¿no?
Y cuando llegan la conquista de lo que ahora es el Ecuador, Perú, Colombia, es 1534. Estamos hablando que es casi 40 años después de la llegada de Colón a América. Entonces, acá no llegan realmente ladrones ni nada de esas cosas. Llegan campesinos, sí, algunos que saben leer, otros que no. Pero gente que está buscando ascender de alguna manera en la escala social, ¿no? Y encuentran en estos matrimonios con la élite indígena, pues, lo mejor que pueden hacer. Y de paso, segregan al pueblo y al resto de soldados, ¿no? Porque es evidente que no todos los españoles iban a tener acceso a casarse con una princesa indígena, ¿no? Por supuesto. Entonces de allí también se iba segmentando, así como tú estás casado solo con la hija de un cacique, yo estoy casada con la hija de Atahualpa, yo estoy casada con la hija de Tupac Yupanqui, Wow, ¿no? ¿cachas esa discriminación? Jamás había pensado en eso. Sin Wow. duda. Qué Y esto impresionante. también tiene mucho que ver, bueno, creo que en las ciudades grandes de Ecuador todavía no, pero creo que en otras ciudades sí te preguntan de qué apellido eres, de qué familia ¿Cómo que en Ecuador no te eres. preguntan? Pues, si mi No, abuelita digo está que en las entrando ciudades alguien. grandes Ah, todavía, o sea, eso creo que ya no tanto. No te preguntan, Pérez, ¿de dónde? Mi abuelita sí. Mi abuelita está entrando y está, ¿de dónde? Así, Pero es ¿de que dónde? todavía son de la bellos, pero lo que Tacunga. Y hay hasta unas frases que dicen como Cuenca, de hijo de cuál Loja. sois, no sé Claro, ¿de cuántito, cuál algo así. sois? Oye, ¿quién Cuenca, era eso? Loja, todo, sí, todavía te preguntan, a ver, ¿de qué apellido eres? Yo ¿De no sé, pero- familia de qué eres? No sé Pero qué. hasta álbumes he visto yo en mi casa sacar a ver si se parece, a ver si es que es. Pero fíjate que eso no es nada ajeno tampoco a los mismos europeos. Uno pensaría que ellos, por sentirse europeos o lo que sea, ¿no? Fíjate que hay un libro que se llama El Almanaque de Saxe-Coburg, o de Saxe-Gotha, creo que es Saxe-Gotha, que es un almanaque de las familias nobles de Europa, para que tú puedas escoger en ese catálogo de árboles genealógicos a tu pareja, sin irte más abajo de los duques, qué sé yo, algo así, ¿no? No. Entonces, Y que es que es ya algo sí ajeno al todos se mundo ven europeo iguales. también, Eso es lo que exactamente. yo siempre he pensado, pero ahorita creo que estoy equivocada. Decía, capaz somos así entre nosotros porque nos vemos diferentes. Todos nos vemos súper diferentes unos de otros. Pues sí, pero en Europa, qué aburrido en primer lugar, todos se ven iguales. Pero decía, pero debe ser más fácil quererse porque no hay tanta diferencia. Decía, tal vez no son qué tan va. racistas o tal vez no hay. Yo hasta pensaba que no había. Ya no. Pues evidentemente, Pues como te sí. digo, por eso yo Pues tiendo no a es pensar que racismo, es pero algo es muy como humano etnia, esto, como- que es un defecto de la humanidad, pero es algo de la humanidad en general. Qué horror. Oye, ¿y crees que en la ciudad o en el campo somos más racistas? En la ciudad, porque es más difícil ascender en la ciudad. Y Claro. necesitas demostrar Se ven las barreras. mucho más enfáticamente que estás en mejor. un nivel superior. Ajá. En el campo, es como hay mucha menos gente, la gente ya se conoce, sabe cuántas tierras tienes, lo que sea. No necesitas aparentar probablemente, o aparentas menos, porque la gente sabe que tienes tu tierrita ahí y es de tal tamaño y sabe cuántos empleados tendrás o si la labras tú mismo. Entonces es como más fácil saber aquí en la ciudad que vivimos de apariencias, que somos burócratas, que trabajamos en oficinas. Hay que tratar de demostrarlo más. Yo quería que me digas lo contrario, así como no, en la ciudad hay menos porque la gente ya está más educada y entonces ¡Qué no. va! Lo que sí creo es que la gente en la ciudad ya no Qué lo va. exterioriza, porque está Sí, mal lo que visto decías, ¿no? socialmente. Porque sí, es políticamente incorrecto. O sea, la verdad es que A sí. ver. Pero ¿cómo que no lo exteriorizamos? A los negros, a los indígenas, ni siquiera les arrendamos. Ya. Ni siquiera Pero les no vas y le permitimos dices, que vengan a no nuestra te voy a casa a arrendar arrendar porque o no eres sé qué. negro. Claro, te Le dices, inventas no otra te voy a cosa. arrendar porque una de tus referencias me dijo que no No, pero pagaste, te- te atrasaste pero- 3 días en el arriendo. pero te Algo así. niegan. En efecto, o sea, por eso te digo, o sea, Tienes miedo. lo seguimos teniendo Todavía no contratas a gente así. o te Todavía cruzas de piensas- acera. Todavía piensas que, pues, todas estas cosas, que ellos son inferiores, que... Bueno, pero se todas demuestra, estas creo ideas. que, o sea, sí más taimadamente. O sea, sí creo que Ujú. se demuestra así como, Tapiñado. sí, tapiñadamente, así como que con miedo de mostrar esto porque sí se ve mal, en general se ve mal. Pero ajá, es lo que te decía, o sea, a la final sí creo que seguimos siendo realmente igual de racistas que siempre, la verdad. Y ese tema del paro que mencionaba la Tati, que yo no lo quería mencionar porque yo estuve súper en contra del paro, o sea, súper en contra, pero no por temas racistas, o sea, sino porque estoy completamente en contra de que vengan a dañar las cosas. Ya, dígame lo que quieran. Pero como Eso, que... eso sí es una puerta directa Sí, a la sí. funada. O sea, 100% en contra. Y trato de entenderlo, por ejemplo, en las marchas feministas también existen este tipo de destrozos que también es como que me cuestiono. ¿Ya? Pero volviendo al punto central, solamente lo digo para que no vayan a decir, está siendo hipócrita porque nunca estuviste de acuerdo. No estoy de acuerdo, sigo sin estar de acuerdo, no se dañan las cosas. ¿Ya? Pero lo que sí pienso es que este paro, sí, pero como que revivió el racismo, eso sí vi.
fue como que independientemente dañen o no dañen reclamos sociales, no importa, se hizo un tema racial, eso sí vi, densamente, o sea, como que se acrecentó una brecha que en un punto yo también pensé como que ya creo que ya no, ya estamos más frescos, no, en el momento como Me sorprendió. fue como... Pero me abrumó la sorpresa, me abrumó. Y hemos visto a lo largo al menos desde que el movimiento indígena como que empezó a tomar protagonismo desde mediados del siglo pasado, varios momentos en el que estas cosas han pasado. Por ejemplo, dentro de la reforma agraria de los famosos guasipungos, por ejemplo, en el que se les dio tierra a los campesinos de las grandes haciendas, ahí hubo un brote muy parecido de racismo contra los indígenas en particular. Luego en los años 90, cuando inicia la lucha política de los movimientos indígenas, nuevamente hay un brote racista impresionante cuando se toma, por ejemplo, la iglesia de Santo Domingo en el centro histórico. Pues allí tú veías a la gente, evidentemente no en redes sociales, porque eso es lo que le ha hecho más evidente claro, en esta época, el racismo, pero sí a la gente en sus conversaciones y todo, hablando de este tema como que los indígenas qué derechos políticos necesitan, por qué necesitan un partido político que les represente, hablando del tema Pachacuti y de todas estas entidades políticas del mundo indígena, ¿no? Entonces, nuevamente, cada vez que en este caso el indígena busca ganar un derecho, siempre genera estos brotes de racismo, siempre ha generado. Porque en efecto, o sea, las luchas sociales no se consiguen, como yo te decía, no sentándote a la mesa tomando el té. Jamás ha sucedido así. Así no se han logrado los derechos humanos, así no se logró la Revolución Francesa. En ninguna parte del mundo sucede de esa manera. Siempre es y seguimos luchando, ¿no? Por muchos derechos. Y eso obviamente genera el odio de quien está en el poder en ese momento. El temor, más que el odio, creo. El temor, a perder sus privilegios. Que uno entiende el porqué, evidentemente, pero... si tienes que cuestionarte el que de verdad vas a perder esos privilegios o simplemente vas a compartirlos con los demás. Estaba viendo también en alguno de tus videos, no sé si fue, o en realidad estoy mezclando ideas, de este tema de como discriminar a la gente porque viene de provincia y como de gente que se cree quiteños de cepa. Y alguna vez yo escuché, que eso no te escuché a ti, que decía que para ser quiteño de cepa tienes que estar 5 generaciones en Quito. Por supuesto. O sea, obviamente yo no compro ni fregando así nada. Si a mí me preguntas... así como quiteña. Ni 5 generaciones en una ciudad te dicen que eres. O sea, eso es un concepto para mí creado, porque para ser un quiteño de cepa deberías haber estado aquí desde siempre, del aparecimiento del hombre aquí. Y nosotros somos migrantes por esencia, llegamos como migrantes. La humanidad. Ajá, la humanidad, la historia de la humanidad es la historia de sus migraciones. Entonces, para mí no hay gente de cepa en ningún lugar del mundo. Creo que ese es un concepto que responde a, nuevamente, tratar de sentirte superior. De alguna manera. Ajá, y a mantener tu poder respecto al recién llegado, al que llega, ¿no? Que podemos verlo incluso en el colegio, cuando llega el nuevo y los otros es así como que se sienten mejor porque ellos ya son antiguos y, o sea, en todos los niveles se puede Y te ver lo eso. hacen saber. Y te lo hacen saber, en efecto. Entonces, incluso los primeros días, hasta que medio logran conocerte y ver si quieren o no ser tus amigos, tú te puedes sentir mal siendo el nuevo, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo con los provincianos, o lo que nosotros le decimos los chagras. Esos son los chagras. Claro, o sea, el chagra en esencia es el vaquero de los Andes. Eso es un chagra. Pero lo utilizamos nuevamente y lo transformamos en un término despectivo para todos aquellos que llegaban de provincia, particularmente a la ciudad de Quito, y todos eran chagras, seas o no un vaquero de los Andes, ¿no? Básicamente, entonces todos eran chagras. Mi abuela era chagra, mi abuela es zambateña, mis 4 abuelos son chagras, mis 2 abuelas zambateñas, el otro riobambeño y el otro latacungueño. Entonces... Mis abuelos también son de Riobamba. Sí. Bueno, mi madre... ¿De dónde? ¿De cuál? Y los riobambeños A ver, ¿de cuál es tu apellido? Porque el mío, fino, mira, mi sangre azul de Riobamba. Claro, pero de la sangre élite. azul. ¿Y por qué? ¿En serio? Sangre ¿Somos azul, racistas somos de Riobamba? riobambeños. Sí, tienden a tener bastante de eso en No Riobamba. sabía, ¿en Sí, serio? claro. La sangre azul. Por supuesto, o sea, podrás decirme indio, pero yo indio de los puruáes de la realeza. O sea, no indio de abajo. Claro. No sabía. Claro, Qué claro. chistoso, ¿sí?
Oye, ¿de dónde viene esto de sangre azul? Espera, estábamos hablando de los chakras. Bueno, la sangre azul, así como para toparle rápido, es porque mientras más blanco eres tú, tus venas se notan más. Y se ve como el azulito, ¿no? O sea, El como... otro día pensé que era la explicación justo porque no me encontraba la vena y era chillando así. Y digo, se ve como azul. Claro, de allí viene lo de la sangre azul. Podemos medirnos aquí con Claro, el los que color de somos un las poco venas. más morenitos ya no se ven siquiera. Vean mis venas azules. Claro, de allí viene Pero lo yo de siempre sangre digo eso, azul. pero porque soy rebombeña. Sangre. No sabía. Entonces, bueno, todos los que vienen a Quito, que son de afuera de Quito, son chagras. Son O sea, chagras. Y mi abuela decía que ponte a mediados del siglo pasado esta era súper fuerte porque decía que ella vio, y muchos quiteños se acuerdan de esta anécdota, que decían que cerca de la Universidad Central pusieron un graffiti insultando a los chagras, que decía, chagras hijos de tal y cual. Pero dice, el chagra, siempre pilas, le responden abajo y le pone, quiteño hijo de chagra. Porque evidentemente... Bien dicho. Pero en tu cara. Turn down for what? no sabía de eso. Qué Claro, caray. de hecho incluso lo recogieron Sí, en un libro de claro. grafitis importantes de la ciudad que sacaron, creo, si no estoy mal, en los 90s. Ese Qué era como chévere. uno de los mejores grafitis de la historia de la ciudad de Quito. Es que Sin qué duda. ingeniosa la persona que Bien. respondió eso. Y ahorita que Bien. decíamos chagra, me di cuenta que también este término un poco se usa igual que cholo, ¿ves? Es como sinónimo de cholo. Como Exactamente. Está chagra. Porque eres de Sí. provincia, no eres sofisticado, no has vivido en la ciudad. Aunque en este caso sí es interesante ver cómo particularmente en las últimas décadas el chagra ha podido darle la vuelta al término, ¿no? Ya no se entiende mucho chagra como algo despectivo. De hecho, cuando tú le preguntas, por ejemplo, a mí, yo soy súper orgulloso y digo, yo desciendo de chagras. Ya no es algo como de sentirte menos, sino que a lo largo del tiempo el chagra se apropió para sí mismo del término y empezó a decir, yo soy chagra como parte de su Hay hasta identidad. canciones, ¿no? De... Ujú. Y Exacto. chagra, ese Chagra. término sí es nuestro. Chagra es nuestro. De hecho, chagra es bastante, o sea, su origen en particular está bastante relacionada con la zona de Machachi y el norte de Cotopaxi. Esos son particularmente los chagras, porque es una zona ganadera por excelencia y por eso es allí donde más existían estos vaqueros andinos. Wow. ¿Y los montubios? Los montubios también es una construcción reciente. El montubio es un indígena de la costa que particularmente pertenecía a la cultura de los chonos antes de la invasión inca y española, pero que después de esta invasión tiende a mestizarse mucho, porque en la costa había muy poca población realmente en la época colonial, en la época virreinal. Entonces ellos se asimilan mucho más rápido a la cultura mestiza y se entienden desde poquísimo tiempo después de la conquista como mestizos, pese a que son en esencia indígenas. Pero asimismo, al estar aislados en el campo, lejos de las ciudades como Portoviejo, como Manta, como Guayaquil, crean de alguna manera su propia cultura basada en la ruralidad. Entonces, a mediados del siglo pasado, les crean este término desde la literatura. ¿Ya? Jorge Icaza crea el término los montubios, con B larga, no con V. No, perdón, estoy mal, con V, no con B larga. Ajá, y ahora se usa con Y ahora con B larga. larga, exactamente. Entonces, es él quien les da de alguna manera un nombre a esta subcultura que se crea en la ruralidad, sobre todo de Manabí, ¿ya? Y hace pocos años se les reconoció ya como una cultura ecuatoriana, como se les conoce a los puruáes, a los panzaleos, a los huancavilcas. Pero esto se construyó realmente, es decir, podemos construir nosotros todavía subculturas o culturas dentro de nuestra época. Ellos se fueron construyendo a lo largo de la época virreinal, no existían antes como una cultura aparte, por así decirlo. Ve, qué interesante. ¿Y cuál crees tú que sea el mayor daño que sufre la sociedad a consecuencia del racismo? Te pregunto esto antes de que me respondas, porque como que con el machismo a mí me queda muy claro que es el tiro en el pie para todos. O sea, el que es machista con las mujeres tiene una carga del demonio encima de él y luego no se casa porque no tiene la plata suficiente y cosas así. Porque es así, porque el que es machista en todos los sentidos. Entonces yo digo, a todos nos afecta. Y creo que cada vez se va evidenciando más. Pero a veces me parece que con el racismo, como la gente está tan por encima de entonces es que yo no, porque yo no soy como tú. Entonces no ven como el beneficio de luchar contra el racismo. Entonces, como que para ahí va mi pregunta. Bueno, como sociedad es evidente que el racismo te trae pues cosas que solamente un grupo siempre esté en el poder y eso significa que no todos van a tener como su representación real dentro de los gobiernos, por ejemplo, si hablamos en un nivel estatal, ¿no?
Pero yo creo que, por ejemplo, en un nivel muy personal se puede demostrar en alcanzar esos estándares de belleza de una raza, de una etnia a la que tú no perteneces, a la que jamás vas a lograrlo. Entonces te va a crear esos conflictos. O sea, yo quiero verme más blanco, voy a gastar muchísimo dinero en cremas blanqueadoras, en... ¿Viste que son las que más se venden? Totalmente, yo me compré una. Por eso estoy tomando claramente el ejemplo, porque... Been there, done that. Entonces... No puede ser. Sí, en efecto. Pero claro, y luego te vas dando cuenta de que estás buscando un estándar que no lo vas a lograr porque tú no eres blanco, porque tú eres mestizo, porque tú tienes genes que van a hacer tu piel mucho más oscura y eso te genera gastos en este tema, por ejemplo, de la belleza, ¿no? Te genera gastos en el que operaciones y cosas por el estilo que tratas. O sea, si lo vemos desde un nivel muy personal, también te genera esas inseguridades. Lo mismo que tú hablabas el tema de operaciones, de la belleza, todo eso, también se implica dentro del racismo porque vas a tratar de alcanzar esos estándares de una raza, de una etnia a la que tú no perteneces. Pues bueno, en definitiva vamos a tener seres humanos más inconformes, más enojados, más frustrados, menos receptivos de amor, de solidaridad entre todos, porque claro, como todos somos diferentes, entonces, ¿cómo voy a tener cariño? Y políticamente menos representados también, y precisamente por eso creemos que el racismo no existe, ¿no? Porque o sea, en la política no hay esa representación, claro. no lo sentimos, en efecto. Entonces, en esos otros niveles también se ve representado. O económicamente también. O sea, si tú le asocias a la idea de que el negro casi siempre es pobre, de que el indígena casi siempre es pobre, entonces difícilmente les vas a dar las oportunidades de crecer. Lo que tú decías, ¿no? No contrato a un negro, probablemente contrato a un indígena, pero lo voy a contratar para un trabajo súper pesado por el que no le voy a pagar bien, ¿no? Pero si se me aparece un abogado, es como que, wow, como si fuera la gran cosa, cuando en realidad hay un montón de gente, negros, de indígenas, que han estudiado carreras universitarias y ya es algo común, no es algo difícil de ver, pero aún seguimos viéndolo de esa manera y no les damos esas oportunidades. Entonces, en todos los niveles creo yo realmente que afecta el racismo, tanto personales como políticos, económicos. Pero les destinamos a esto también. O sea, a ver, la población ecuatoriana negra es el 7.2% de la población. El 40% de la población negra en el Ecuador vive en la pobreza. Y esto quiere decir que no tienen acceso a servicios básicos, que no tienen acceso a una educación, todo lo que significa el estar en la pobreza. Entonces estas son barreras que todavía están totalmente plasmadas, no solo en nuestra población negra, sino también en nuestra población indígena. ¿Crees que la más vulnerable es la población negra? Ahí los porcentajes son parecidos, en población negra como en población indígena, que imagínate. Y además, todas estas otras, me gustó lo que dijiste del machista, porque además todas estas otras tipos de discriminaciones, o sea, tú, si eres una mujer negra, o sea, no, vas a tener, vas a tener mucha más Tienes discriminación. Más por supuesto, vas a tener mucha más discriminación si eres una mujer indígena, o sea, las barreras son terribles y todavía las tenemos. Y todavía no les damos acceso, ni siquiera para que piensen que puedan estar en un cargo, que puedan estar en una cosa así. Justo esto que acabas de mencionar, sí llegan, de las mujeres pero negras. Lo que voy es el sacrificio es muy grande. Mucha lucha para lograr eso. El sacrificio es muy grande. En Estados Unidos yo no sé cómo funciona el tema del sistema de adopción, pero es justo lo que acabas de decir, que me voló el corazón la primera vez que escuché. Entonces, no sé cómo funciona porque medio como que escoges, medio como que ves el niño que vas a tener. Aquí no funciona así. Pero lo que sí decía es que estadísticamente las mujeres son las que menos se quieren adoptar. Normalmente quieren adoptar varones. Pero cuando son mujeres negritas, nadie les quiere adoptar. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué clase de seres somos nosotros para discriminar así? Es lo mismo que hacemos con los animales. ¿Han cachado? Que cuando son hembras y son negros, peor si es un gatito negro y es hembra, nadie quiere. Cuando es runa. Cuando es runita. Pero si es runita y es blanquito, dices, ay, qué lindo. Pero si es negrito, nadie quiere. Pero piensas en el futuro, por ejemplo, eso pasa muchísimo. O sea, de chiquito todos los cachorritos son lindos, pero si es runita, ¿cómo será de grande? No se va a ver bien. Y adoptas más cachorros, bebés. Igual en niños y en animales, ya que lo mencionaste, sí, ya como que ya son más grandecitos. Menos posibilidades de adopción. Y ahora, así solo como dato extra, porque topamos el tema de runa y ya vi que te gusta bastante el tema de qué significan las palabras. ¿Qué significa? Runa significa persona.
Runa es persona. ¿En serio? Entonces, cuando tú le dices What? runa al perrito, le estás diciendo persona. No tiene ningún sentido que le digas ¿De runa. dónde Pero sacamos evidentemente eso? el What? término ha ido mutando y ahora lo aplicamos a las mascotas y tiene otro significado. Pero inicialmente runa viene del quechua y significa persona. De hecho, el quechua, su nombre oficial es runa simi, que significa lenguaje de la persona, de las personas. Oh, por Dios. No entiendo, decimos? no entiendo. ¿De dónde se nos ocurrió ¿De dónde, esto? de dónde vendrá Probablemente esto? porque los Lo voy a indígenas se investigar. entendían a sí mismos como runas, como personas, y evidentemente eso, entonces si el indígena es runa, significa que es como un perro. inferior. Wow, Como un animal. Ajá. como un animal, como un perro. Mira tú. Ah, perro runa. Ay, Dios mío, ustedes así pensando cómo llegaron a hacer Estas asociaciones. Ajá, ¿no? qué loco. Locas. Sí. No, bueno, sí, realmente sí, o sea, el racismo, yo pienso que hablabas es cuando me topaste el tema de la comunidad afrodescendiente, dije, ellos yo creo que se llevan como la peor parte de esta discriminación, porque ya como decías, aquí ya estaban los indígenas, ya estaban y había élites y había, bueno, castas y su sistema social. Por último, ya se pegaron la primera bronca con los españoles, pero luego llegan estos, que aparte son nuevos y que quiénes son, por eso es que... Y son ajenos tanto para unos como para los exacto. otros. O sea, si algo podían tener en común era que les podían discriminar a estos nuevos. Y de hecho eso llegados. sucedió, evidentemente. O sea, ser negro en la época virreinal era ser nada. Realmente el indígena tenía ciertos derechos. El indígena, por ejemplo, según las leyes de Indias, sí tenía derechos. Era considerado un súbdito del rey. Era considerado una persona. El negro, no. Claro. Claro, lo que estamos hablando, ¿no? De que llegaron y se mezclaron, bueno, se mezclaron con élites, pero se mezclaron. Ahora es diferente la historia afro, porque ellos vienen como esclavos desde África a América y, bueno, van Y como ingresando. esclavos, tal cual. Pero Entonces, ellos esclavos. ya vienen como o sea, esclavos. objetos ¿Tú a trabajar. La Tati, que es la que ama ser abogada, ¿tú crees que la discriminación positiva sí funciona? Sí, claro. ¿Qué es discriminación positiva? Perdón. O sea, tú estás hablando de las darles- afirmaciones sí, positivas. Sí, como darles un puntaje extra a una persona solamente por este tema, ¿no? Como condición. En los concursos. Sí, que les ya, das un punto ok. extra. Un punto que extra, les como si es que da la eres, sin te duda, consideras pero indígena, por supuesto si eres que sí. mujer, Las si afirmaciones eres- positivas. Por sí. supuesto, yo también sí creo, porque si toda la vida les diste menos oportunidades, Exacto. en algún momento tienes La que gente equiparar odia esa esto, balanza. o sea, la gente detesta esto y yo siempre estoy a favor porque digo, o sea, tú regulas igual cuando está la cancha igual, pero si estamos tan desequilibrados hay que ir como que alzándole un ladito Claro. hasta llegar al mismo punto y luego ya, pues ahí ya se podría poner las mismas reglas para todos, pero no es el caso. No sabía que tenía nombre, fíjate. A Se ver. llaman afirmaciones Sí, positivas. sí. discriminación positiva. Muy bien. Sí, es un tema bien interesante que es bien cuestionado, digamos, como Es que bien en la cuestionado. academia. Yo Pero es siempre... por lo que tú decías, por el temor de perder perder tu el poder. privilegio. Ujú. O regulación asimétrica también se llama en Ujú. otros ámbitos. Más, va lo mismo, o sea, como regular diferente, no como dirías, no, para todos la misma, no, porque todos no estamos iguales. Entonces, no podemos decir lo mismo. O sea, yo no como, digamos, como todos toman una taza de té al día. Sí, pero yo trabajo afuera corriendo, necesito como que 1 litro de agüita. Entonces, no, deme más. Entonces, es así. Entonces, yo sí pienso que funciona bastante y Sí, sin duda. se ridiculiza un montón. Es Sin como, ay, sí, duda. yo también me voy a poner que soy indígena, que soy gay, La que marcha soy del no sé orgullo qué. Claro. Y es Pendejadas todo. así. Perdón la palabra. Bueno, así que yo creo que es un buen episodio para que todos los vean con sus papás, con sus Y que se abuelitos. cuestionen. Que se cuestionen, por supuesto. Claro, Porque y incluso nosotros... desde el mestizaje también, o sea, como mestizos, quizás hablamos nosotros de el racismo hacia otros, pero como mestizos nosotros también sufrimos racismo. Quizás no dentro de nuestra propia nación, pero cuando vamos a otros lugares, tenemos... Lo que hablabas de la migración en Estados Exactamente. Unidos, ¿cómo te tratan? Aquí mismo les tratamos de menos, les pagas menos, no Ah, tienes no, las mismas pero nosotros fuera en el pensiones. mundo. Claro, Eso exactamente. sí. O sea, tú aquí Por pasas supuesto. de blanquito y lo que sea, vas a otro lado, pues ya, Y ya no eres lo un eres. mestizo nomás. Y no lo Entonces, eres. nosotros En como las mestizos, que quizás migraciones. aquí somos más dominantes porque somos la mayoría, podemos sentirnos en la capacidad de hablar de
de ellos como si fueran los otros, ¿no? O sea, del racismo como si fuera un asunto ajeno a nosotros. No, pero a todos nos cae. Pero a todos de nos algún cae. lado, siempre, o sea, es impresionante. Hasta así a mí me vuela la teja a ver cómo de algún lado siempre van a poderte sentir superiores a ti, o tú te vas a poder sentir superior a alguien. O sea, siempre encuentras algo. Incluso si eres bien blanquito y todo, hace años, revista Sí, Diner aquí a mi amiga. hizo un estudio. Aquí mi amiga la rubia. Ojo, claro. Claro, ella tiene una realidad diferente. Sí. O sea, honestamente nada me ha pasado. ¿Para qué te voy a negar? Si yo salgo así, me dicen, ¿de dónde eres? Y consideran que soy, o sea, rusa o alguna cosa así. No me creen. Y yo siempre digo, sí, ecuatoriana. Y se quedan. Es una confusión. Pero ahí ya tienes ¿de qué? parte de racismo. Así como, ¿por qué eres Sí. ¿Por rubia, qué? blanca, Sí me dicen, ecuatoriana? y me dicen, ¿pero Claro. por qué? ¿Por qué eres? Y yo como, porque sí, y sí me he sentido como, ¿qué les pasa? Te bebé? puede chocar, o sea, ¿Qué les pasa? ellos deben pensar probablemente que te están haciendo un halago, ¿no? Pero tú te Claro, puedes quedar no, como, a mí me choca. o sea, sí si me sabes choca. que en mi país tenemos Bien, autos, ajá, aviones, bien. ciudades Eso, grandes. eso, una vez me senté con Por supuesto. un hindú a decirle, oye, ¿qué te crees? Le dije, ¿vos qué crees de tu país? Le digo, me puse así a enseñarle cosas de mi país. Le digo, este es mi país. Le digo, ¿qué te crees? Porque estábamos en un intercambio de esos que pagas para ir a trabajar de esclavo. Y claro, o sea, obviamente sí paga. Y obviamente Claro. había de todo, pues, o sea, Ecuador representado a través de la Universidad Católica, San Francisco y todas las universidades que podían. Imagínate la muestra cultural y étnica que había. Entonces, éramos todos diversos, como es aquí. Entonces, él es mi amigo, él es mi amigo, él es mi amigo, y todos somos ecuatorianos. Y nos manes, ¿qué? Nos quedaban viendo así, pero ¿cómo todos pueden ser ecuatorianos? ¿Y por qué él no se ve como tú? ¿Y por qué él no se ve? Y yo me acuerdo que ahí fue la primera vez que me cayó la teja de la diversidad que nosotros tenemos y cómo las otras personas no nos entendían. Dije, "Pero Ecuador es diverso". Sí, y no es chévere. Para mí fuese más fácil decir como sí, soy gringa y ya, que no me cuestionen, porque es como, ¿eres de Ecuador? Ay, pero yo pensé que eras de otro lugar. Ay, pero yo A pensé... mí me dicen mexicana, pero... mexicano típico, de una, a todos. Ah, a a los todos. quiteños nos dicen mexicanos por Porque el hablamos acento. parecidísimo. Ajá, al Sí. bajío, al acento del bajío que se llama, que es el de la Ciudad de México. Sí, hablamos igualito. Ahora que estuve en México pensaban que era de ahí, de ley. Así, A mí ¿no? siempre en los videos, especialmente en los que cuestiono al Ecuador desde la parte histórica, siempre me dicen, es que tú no eres ecuatoriano. ¿No? ¿Cómo Como no? sí soy. Es más, soy chagra. No solo ecuatoriano, soy súper chagra. chagra. Es parecido. Tú eres mexicano. Pero no soy mexicano, porque ahí es, yo recién con el tema de los videos, a partir de TikTok, es que me cae el 20 de que hablamos medio como mexicanos. No sabías. No tenía idea. Hablamos parecido, sí, claro los que sí. mexicanos. Sí, Súper por parecido. Es que es supuesto, como que este entonadito así medio raro que tenemos. No, tenemos que hablar de estas cosas. Podemos seguir hablando de estas cosas. Sí, por supuesto que sí. Pero bueno, hay algo que a mí me gustaría dejarlo aquí en este episodio. Un poco también como la historia de la humanidad. Es decir, nosotros sí nos queremos sentir como la raza más pura, no sé. Los dueños de la tierra. El antropocentrismo, primigenios. que todo gira alrededor. Nos creemos dioses de la humanidad también. Un poco ver que no es eso, ya estamos bastante mezclados, creo que ya alrededor de todos ya todas las estaremos, migraciones ¿no? y los continentes y todo, como ya nos hemos relacionado históricamente, ya estamos tan mezclados, o sea, como que creo que ya queda muy poco razas puras, más bien la raza negra es un poco de las razas más puras que hay, e inclusive cuando nosotros pasamos ya a ser Homo sapiens, los primeros humanos eran negros, todo el resto de la humanidad somos más o menos descoloridos. Somos más o menos descoloridos, o sea, en realidad de donde nosotros venimos es de los negros, O sea, de los los animales, deberíamos ser nosotros. de los Exacto. animales, De hecho, los un negros. rubio blanco es en realidad una mutación hacia el albinismo, o sea, ser Exacto. albino. Claro. Entonces, sí, en efecto, somos mutantes. Y Sí, hay nosotros libros, hay no libros somos que te los puros. explican por qué. O sea, porque las características físicas únicamente tienen relación con el lugar geográfico donde estabas. Ujú. Entonces, si eres El más blanco, clima. es porque necesitabas absorber más vitamina C y había muy poca vitamina C si estabas 6 meses en oscuridad. Entonces, cuando había sol, aprovecha y que pase toda tu piel. Por eso los blancos te quemas en ¿Y 3 qué es la comida que tienes alrededor también para lograr La servirte? comida, por ejemplo, el pelo súper rizadito de la gente morenita, es porque este pelo, has visto que casi no se moja y como que resiste muchísimo más el calor. Claro. Entonces, si están parados en África, obviamente pueden soportar Claro. mucho más. O sea, una persona con el pelo más lacio, el calor, el sol va directamente a su cerebro, dolor de cabeza, te puedes morir. Es así de sencillo. O sea, nada más grave que eso, nada más allá que eso. Y es como, es lo que nuestro cuerpo se fue adaptando, nada más.
Es lo que nuestro cuerpo Sí, puede pero, hacer. y lo que tú Dejemos decías es eso, ¿no? O sea, de pensar en las diferencias, ¿no? sí, y la historia de la humanidad es la historia de sus migraciones, que es lo que yo te decía, o sea, básicamente lo que tú dices, o sea, nadie realmente creo que puede considerarse en este momento Puro. puro, ajá, pero es que siempre se van a agarrar, bueno, es que yo sí soy un poquito más puro, 2% más puro, porque Lo que decías del árbol en Europa, aquí escogen a el ver en manual de dónde Sachs, están. de Sachs Gotha. O mi papá tal cosa, o igual vivo en mejor barrio. Por eso digo, es que siempre vamos a encontrar la Los forma de apellidos que discriminar. estábamos hablando. Entonces ya sí. dejemos de discriminar, porque si no es Basta. porque, ay, es que sí es linda. Yo he escuchado cosas así como, sí es linda, todo, pero es que mira dónde vive, o mira dónde estudió, o cosas así, como, ¿qué onda, huevón? O sea, de alguna manera hay que discriminarla, no importa cómo. Ajá. Hay que Sí. encontrar. Mira, es gorda, mira, Entonces- no se arregla bien, mira, la. O sea, si tú estás haciendo eso, algún rato también te van a encontrar a ti, porque esto es cíclico. O sea, te Es lo lo van que a digo, o sea, encontrar creo a que a la ti. final, de alguna manera u otra, todos sí nos llega esa segregación en el que podemos sentir, ah, caray, no he sido tan superior como me creía, probablemente, ¿no? Eh, pero es bueno estos espacios en los que le puedes mostrar a la gente que realmente, desde un punto de vista académico incluso, utilizando la historia, por ejemplo, ahora que se hacen las pruebas de ADN, por ejemplo, que te comprueban que eres básicamente de todas Ay, partes son del locas mundo. esas pruebas. Ajá, loco. es verdad que Sí tienen me un gustaría margen de hacerlo. error, tienen un margen medio alto de error, pero yo no me voy precisamente a que puedas saber exactamente de dónde vienes, sino que vienes de todas partes, o sea, que tienes genes de todas partes del mundo. Entonces, estos espacios y este tipo bueno, ese es un negocio realmente, ¿no? Ese tipo de negocios De modas. sí te ayudan a abrir un poco los ojos y a despertar a la realidad, que no va a ser fácil, siempre va a haber gente que se va a quedar como no soy. Y es lo que yo te decía hace un rato. En la revista Diners, hace años de años, hicieron un estudio sobre las 4 madres nutrientes del Ecuador, que eran indígenas y de la que sale la mayor parte de ecuatorianos en la actualidad. Y la élite guayaquileña, Qué hermoso. Ay, no, claro, por supuesto. el ¿Qué? grito en el Explícame. cielo, ¿cómo Por se atreven a decir ¿Qué que son soy madres nutrientes? indígena? Explícame, a ver. Bueno, a ver, en este estudio, Fernando Jurado Novoa decía que al menos la élite ecuatoriana, las familias más prominentes de esa época, los 90 eran muy de familias prominentes, no se hablaba mucho de eso, venían de 4 madres nutrientes indígenas, que los nombres se me escapan ahorita. Entonces, él publica este resultado de su investigación, él que es un gran genealogista y todo, en la revista Vistazo. No, Diners creo que era, o Diners. Vistazo o Diners, no recuerdo bien cuál era de las dos. Y yo supe esto porque mi abuelita decía, y dice, pero fíjate cómo reaccionó la gente, sobre todo en Guayaquil, que Claro, que te digan en la que costa no vienes te de los asocias mucho como indígenas. indígena, Claro. en general, ¿no? Aunque son indígenas, el grupo indígena más grande del Ecuador está en la costa y son los huancavilcas. Ese es el grupo más grande, con 80.000 individuos, es el grupo indígena más grande del Ecuador. Y aún así no se asumen como indígenas en la costa Wow, mucho. qué loco. Y menos en Guayaquil. Y sale Fernando Jurado, no voy a decir esto, claro, el serrano, entonces dijeron, no, pues el serrano quiere a indiarnos a nosotros, pusieron el grito en el cielo. Entonces, incluso las grandes élites ahí, por ejemplo, mi abuelita decía, estas familias, bueno, mejor no voy a decir apellidos, luego me voy a meter en problemas, porque soy mestizo, entonces, sí pueden usar No su poder puedes hablar racial sobre mí. Y sus Correcto. privilegios de clase. Exactamente. Entonces, bueno, pero que pusieron el grito en el cielo con este estudio realmente. Y bueno, esa es la realidad, como te digo, o sea, puedes ser el más blanco físicamente que quieras parecer, puedes tener apellidos italianos y lo que sea, pero ahí Pues- está, sí tienes. Todos tienen de indio y de Por mandingo. supuesto, por supuesto. La única cosa que te quería... Mandingo, ¿a qué te refieres? Negro. Allá. Tú no me No, eso Amigo, nada más. basta. No, nada más. La única cosa que sí te quería decir es que, o sea, sí es evidente y subí recién, ¿dónde vi? Que decía que en verdad, o sea, físicamente los morenitos tienen como una capacidad física muy superior a la de cualquier blanco mestizo, blanco mestizo, no importa, o sea, y es verdad. Pero yo decía, qué interesante esto que hayan podido ver, pero definitivamente no han podido mostrar que el blanco tiene más capacidad intelectual. Sí queda bien claro que ellos son físicamente, o sea, superiores, y es verdad, o sea, la mayoría es como... ¿Estás haciendo esta afirmación? Sí, y es verdad, Que mírale. no, que los blancos son más No, inteligentes. no son, digo, eso Ah. no han podido demostrar. Perdón. No. Digo, me pareció tan chévere que hayan podido demostrar que eso es un hecho. O sea, tú ves en todos los deportes y siempre son, pero o sea, es una cosa impresionante.
Y digo, ¿qué cagué? Y no pueden demostrar lo que tanto se han jactado como decir, no, es que los blancos somos intelectualmente superiores. Eso claro. no pueden demostrar. No. Claro, porque Entonces, simplemente los resultados que han habido están relacionados a que han tenido una mayor acceso a la educación. Porque alguna vez por escuchaba y ejemplo, decía, ¿dónde cosas está el así. Beethoven negro? ¿Dónde está? Y decía, pero es que ¿cómo va a estar el Beethoven negro? Pues Claro, estaba sirviéndole al señor por Beethoven. supuesto, O sea, haciéndole chofer. ¿cómo va a estar? Entonces digo, bueno, ahora que están midiendo todo, ahí está que no se pueden comprobar estas cosas que supuestamente mantenían la superioridad. Pero sin embargo, esta superioridad física sí pudieron comprobar. Y digo, esta es verdad, es evidente. O sea, es evidente. Pues sí. Bueno, qué bueno por ellos. No sé por qué, pero qué suerte. Qué suerte de ellos. Así que, ¿qué es lo que más te incomoda sobre el racismo? Me incomoda sobre el racismo, creo que en un nivel muy personal, que todavía puedo tener algunas cosas racistas dentro de mí. Que Qué lo lindo intento que lo luchar, reconozcas, sí. pero Iba a hablar de los otros, pero me gusta tu sí, forma de ver. Yo te voy a hablar de nosotros, pero creo qué que lindo. eso me no, incomoda sí, es mucho verdad. porque si bien mi familia, yo puedo decirte que quizás mi abuela, que es probablemente la mayor influencia de mi vida, no era del todo racista, pero ella siempre hacía comentarios como entre casarme con un español y un indio, yo prefiero casarme con un indio. Ella era muy nacionalista, ¿no? Pero de todas Igual es maneras, racista. allí hacía, exacto, un tema racista, ¿no? Entonces, encontrarme con que yo todavía tengo esas cosas adentro, como que puedo decir el qué cholo, como el que si veo a un negro parado delante de mí a las 3 de la mañana saliendo del bar, sí me voy a tener como una reacción como de cuidado, cuando no debería ser así. Sí, claro. Me molesta realmente. Esas cosas que todavía tengo dentro de mí me molesta. Y evidentemente, probablemente es algo que no pueda yo superarlo en toda mi vida, probablemente porque es algo con lo que crecí, ¿no? Aunque pueda controlarlo, aunque pueda, no va a desaparecer, pero sí trato, por ejemplo, de inculcar a mis sobrinas, por ejemplo, que ya no tengan ese tipo de cosas y que ellas crezcan sin esos miedos, sin esas cosas adentro, ¿no? Entonces, lo que me molesta es no poder erradicarlo totalmente de mí. Oye, me encantó esa respuesta. Yo le copio esa respuesta. Sí, eso digo, iba a Me decir, encantó. me molesta que la gente sea racista, pero no, tenemos mucho. Y tienes toda la razón, y es verdad. Y desde es- nuestra toda expresión la de razón. todo, desde el miedo. ¿Y a ti qué es lo que más te incomoda? Voy a arrancar desde esta parte. Quiero contarles que una vez, nosotros en mi familia, el fin de año siempre nos disfrazamos. Entonces justo fue el año que la Liga de Quito quedó campeón de la Libertadores. Y yo sí, para disfrazarme con la copa, me acuerdo que tenía un sombrero de copas de la Liga y me pinté toda de negro y con el uniforme de la Liga. Lo único que les quiero contar es que yo tenía que ir a la casa de mi tío vive en Conocoto, me tuve que atravesar disfrazada de negra toda la ciudad y solo les quiero decir que fue de las cosas más traumáticas que he tenido en mi vida. O sea, había gente que se me acercaba, la típica que te piden las viudas que están ahí, que se acercan a pedirte esto, se me acercaban y como que había un tipo de rechazo, o sea, era como, me veían negra, pero es que estaba pintada de negro, o sea, yo no tenía, pero ni las orejas de los huecos, Yeah. yo era negra, me pinté todo el cuerpo de negro, y... Pero no es un blackface, o sea, es para que la gente entienda, ¿verdad? ¿Qué? No es un blackface, o sea, caracterizarte como negro, como persona negra, sino por el O sea, tema de la copa. me quería caracterizar de futbolista y viste que solo fue mi idea de Ah. me voy a ganar aquí el premio en la familia porque son buenos los premios de la familia, entonces Ah, piensas en los buenos simplemente como futbolista. Ay, por eso también me acordé cuando dijiste que a veces bueno, en fin, voy a regresar a esto porque me voy a perder en la idea. Y yo entro a la casa de mi tío, entro a la sala y obviamente no me reconocen. Y mi familia me dice, me regresan a ver y me dicen, ¿quién eres? ¿Qué quiere? Y una tía mía venía como con algo en la mano y se pone así a la defensiva, se asustaron totalmente, obviamente. Imagínense lo negra que estaba y que no me parecía yo. ¿Ya? O sea, es ese nivel, lo que tú decías del miedo, esta situación que todavía tenemos muy plasmado. Wow, qué loco. Y bueno, a esa mí me experiencia dejaban te dio lo que pasar pocas oportunidades te dan de vivir en carne propia. Sí, pero yo no lo hice por eso, yo hice por ganarme el premio. Claro. Y me acuerdo que un tramo caminé este día, igual se cruzaban la calle, todo esto que dicen que sienten, yo lo sentí ese día. Se te cruzaban la calle, Y te se veían alejaban rara, las me dejaban personas. pasar, ya no me pedían
No me pedían Las así viudas como de la las colaboración. viudas la colaboración, me dejaban Wow. pasar. Una cosa de locos, les juro de locos. Pocas veces tenemos esas oportunidades Qué de vivir loco, qué en loco carne eso, propia qué esas loco cosas. eso. Re denso, no saben. Bueno, y de ahí, pues como les dije, por lo menos mi abuelita mi abuelita paterna, ella sí, racista, como les conté, así de... Yo un día también, a mi abuelita que la molestaba siempre, un día le llego y le digo, abuelita, ¿qué pasaría si yo me caso con un negro? Y ella así como con una cara de asco me dijo, prefiero que te cases con un indio porque ellos pegan duro. O sea, para ella prefería que sea una mujer maltratada a que yo me case con un negro. Qué respuesta. O sea, imagínense No me el quiero nivel tanto. de la respuesta. Mi abuela, abuelita, te amo. A Y pesar sé de que es todo todo lo que así. Sí, yo sé que es un poco como esto que estábamos hablando, pero y que todavía está muy plasmado y evidentemente Qué loco. simplemente esta idea de dejemos esa idea de querer ser diferentes, de tratar diferente a las personas, de creernos dioses en este planeta que no lo somos. O sea, inclusive quiero ir un poco más allá de la humanidad, quiero decir que nosotros venimos de animales, somos animales, pertenecemos al reino animal, inclusive pensemos desde ahí, o sea, ni siquiera nuestra propia naturaleza es como para que nosotros creamos que somos aquí los dioses y que todo construyamos alrededor de un antropocentrismo ilógico, que en realidad lo único que nos está creando es estas diferencias, y estas diferencias que nosotros como humanos, no sé, en una mentalidad totalmente discriminadora la hacemos, pues genera sufrimiento a otros, genera ese sufrimiento a otros, y que en realidad esto es un poco lo que queremos pues transmitirles ahora en este corto episodio, porque creo que podríamos hablar muchísimas más cosas alrededor, pero sí, abran los ojos y que sí, todo lo que hemos dicho ahora lo sienten también o alguna cosa, cuestiónense y realmente que les haga ruido. También veamos dónde está nuestra moralidad, o sea, y si no nos está haciendo ruido, un poco de lo que hemos estado Somos parte hablando, del algo, problema. somos parte del problema, y sí, revisen esa moralidad, revisen esta cosa, que hay personas que están sufriendo alrededor de este racismo que todavía está totalmente plasmado, y yo creo que aquí en Quito, aquí en Ecuador, todavía somos bastante racistas. ¿A ti, Totalmente de Aldana? acuerdo. O sea, como dije, que tenía pensado alguna respuesta. Ya voy a decir, pero sí le voy a copiar. Porque veo una criterio del compañero. Es que tiene toda la razón y tienes toda la razón. O sea, yo realmente creo que eso es lo que más incómodo siento. O sea, yo crecí en una familia muy racista. Y de verdad, o sea, en serio. O sea, en serio. Y claro, o sea, son cosas que te impregnan. Porque si te enseñan eso desde que eres chiquito, o sea, tú dices, esto es la normalidad de la vida, ¿ya? Y sin ningún sentido, la verdad, sin ningún argumento, porque era solo cuestión de darse la vuelta 5 segundos y ver que en realidad había una diversidad total en mi familia. Entonces, como, ¿qué onda con el racismo? Pero en cambio, yo conscientemente he luchado mucho con eso, a veces no con tanto éxito, a veces sí. Creo que en el propósito de criar a mi hija, sí, con muchísimo éxito, porque ella veo que le hace ruido cualquier cosa al respecto. Es como, ¿qué dijo? Y yo, sí, gracias, no es como yo. Es linda, sí, lo logré. De verdad, o sea, le puse mucha intención a que ella no crezca de esa manera, y es algo de lo que estoy orgullosa. Sin embargo, sí me incomoda a veces que también me sale así. Y generalmente cuando estoy muy, muy controlada, muy bien, o sea, jamás eso es una medida para mí, para nadie. Sin embargo, sí me he dado cuenta que cuando una persona en realidad comete un error, yo sí le juzgo doblemente duro cuando puedo encontrar un parámetro racista ahí. Y yo mismo lo he visto y digo, qué estúpida, estoy siendo mucho más dura con esta persona porque siento como que ya estaba siendo buena y ahora encima de todo. Encima de todo. Y digo, no, o sea, lucho mucho con eso, creo que me incomoda mucho. Sí. Eso, y al final del día lo que les decía, que es mi teoría, ¿no? Que yo siento que no tenemos mucho amor entre nosotros como ecuatorianos. O sea, siento que nos discriminamos mucho. Que, ay, que él es guayaco, ay, que el otro es, ¿cómo les decimos de los cuencanos? Morlacos. Ay, que entonces nos discriminamos mucho, y yo veo en cosas tan sencillas como el tráfico, ¿no? Como que digo así, le quiero matar. Y ahora me cuesta mucho y digo, no, aguanta, es una persona. Qué fuerte que es esa declaración, Ajá, ¿no? sí, estoy como, estúpido, te quiero matar. Y luego ahora la verdad es que ya pienso mucho y digo, es una persona. ¿Quién sabe si es que está llegando donde su familia está angustiado, su hija está enferma, y yo aquí pitándole por una estupidez? O sea,
Entonces digo, ¿por qué no tengo más amor? ¿Por qué no tengo más empatía? Y yo muchas veces he sentido que no tengo más amor y no tengo más empatía porque tengo como muy segregados, que no es igual que yo. Y sí es. Entonces, esta falta de amor a los demás, que digo, desde el reconocimiento de que a mí mismo también me cuesta, pero sí también desde el orgullo de decir, me lo cuestiono todo el tiempo y en realidad trabajo para que eso no sea así, me molesta que no haya más solidaridad. Y creo que está muy afianzado en tú no eres igual que yo. Y eso sí, aquí voy a meterme mi cuña anticatólica, tiene mucho que ver con el tema de amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque tu prójimo es tú igual. No es todos. No amarás a todos, es amarás a tú igual. Pues ahí les dejo. Quien está dentro de tu mismo círculo. Exacto. Entonces, ahí está para que lo piensen. Muchas gracias. Espero que les guste. Creo que les va a encantar este episodio. Me encantó. Gracias por venir. Me encantó. Gracias por invitarme. Ojalá otra vez. Siempre Así que bienvenido. Así que síganle por favor. Él tiene un Instagram increíble donde van a aprender un montón de cosas. Y síganos, compartan y nos estamos viendo. Un besito. Chao. Muchísimas gracias por estar en nuestro podcast. Cuéntanos, ¿qué cosas te incomodan a ti? Síguenos en todas nuestras redes como @acomódate para incomodarte. No te pierdas el próximo episodio. Bye, besos a todos. Chao, chao.